Pues muy buena tarde a todas y todos. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien. Excelente. Bien, hoy vamos a tratar un tema muy importante para nuestro país. Es un asunto que se ha venido construyendo en el andamiaje constitucional a partir del año 2015. Y es el Sistema Nacional de Combate a la Corrupción, o el Sistema Nacional Anticorrupción, que debe tener una réplica en la capital del país, como en todas las entidades federativas de nuestra República Mexicana. Y para hablar del Sistema Nacional Anticorrupción, necesitamos hablar de un flagelo que desafortunadamente atacó de manera frontal y de manera inédita a el Estado mexicano y a su sociedad, que es la corrupción. La corrupción en nuestro país entre 2001 y 2018 creció a escalas muy alarmantes. Y me parece que todas y todos aquí hemos escuchado, hemos hablado, hemos tratado, hemos conversado, hemos discutido, hemos reclamado algún tema vinculado con actos de corrupción, ¿cierto o no? Y me voy a referir a los últimos 18 años. No significa que antes en nuestro país no hayan existido acciones vinculadas con la corrupción. Pero desafortunadamente los datos que arrojan una serie de organismos internacionales sitúan a nuestro país en un momento muy complicado hacia el cierre del año 2018, que fue el último año de la medición, al menos sobre el índice de la percepción en materia de corrupción en nuestro país. Y ese índice lo realizó Transparencia Internacional, un órgano internacional dedicado a estos temas que evalúa el comportamiento de 180 países en el mundo con relación a los temas vinculados a la corrupción. Y miren, en 2001 estábamos situados en el ranking de los 180 países que les acabo de mencionar en el lugar 51. Un lugar modesto, un lugar que me parece situaba en un país en la escala de desarrollo democrático y que lo ubicaba dentro de 180 países en un lugar, me parece que estaba dando la batalla en materia de combate a la corrupción. Porque el lugar 180 es el lugar peor calificado, es el país más corrupto. Mientras que los primeros lugares, del 1 al 5 al 10, siempre son o regularmente son los países del norte de Europa, ¿no? Pero en el 2001, ¿y por qué me sitúo en este margen o en este parámetro? Porque 2001 es el año de medición de Transparencia Internacional en donde nosotros como Estado mexicano y como sociedad mexicana habíamos vivido la primer gran alternancia política en nuestro país. Después de casi 70 años en el Poder Ejecutivo Federal había una fuerza política diferente que ocupaba al poder público, al poder político en México. Y por tanto había un mensaje mandado al interior de la República y por supuesto al mundo de que nuestro país en materia de consolidación democrática iba avanzando. Y existía la promesa de que la democracia en nuestro país iba de manera periódica a remediar una serie de problemas que había traído consigo un partido hegemónico durante 70 años. Desafortunadamente, después de 18 años de la alternancia, o a 18 años de la alternancia política en México, la evaluación de Transparencia Internacional en 2018, después de 17 años, nos situó ¿en qué lugar creen? Del lugar de 180 países, ¿en qué lugar creen que nos situó Transparencia Internacional? A ver, aquí digan un número. 150, allá. 100, allá. 120.
180. En el lugar 138. O sea, caímos, como me dijera un periodista, en caída libre. Pasamos del lugar 51 al 138 de 180 países. Claro, insisto, el peor evaluado es Zambia. Los mejores evaluados siguen siendo Dinamarca, Suecia, Alemania, los países más avanzados de Europa. El problema para México es que hoy nos encontramos más cerca de Zambia que de Alemania, de Holanda, de Dinamarca o de Suecia. Y el costo de la corrupción en México para 2018, insisto, esta cifra es a 2018, porque en este momento seguramente Transparencia Internacional está trabajando sobre la evaluación 2019 y la estamos esperando. Pero para 2018, el índice, también en un índice valorativo del Banco Mundial y de la OECD, señalaba que el costo de la corrupción en México fluctuaba entre el 9 y el 10% del Producto Interno Bruto, es decir, de la riqueza nacional. A ver, para pronto, de cada $100 que producía México en su riqueza, $10 eran destinados a actos de corrupción. Ahí la magnitud del problema que teníamos y tenemos que combatir en nuestro país. Y para ello se diseñó hacia 2015 un sistema creado a razón del empuje, como siempre, social, de una exigencia social que frenara la incidencia de la corrupción en las relaciones Estado-sociedad en nuestro país. Y este sistema tiene como función o parámetro reducir de manera sustantiva estos índices de percepción, pero más allá que la percepción, los índices que materialmente comprueban que en nuestro país se cometen actos de corrupción. Y aquí hago un paréntesis. ¿Qué debemos entender por corrupción? La corrupción es un fenómeno sumamente complejo, es sistémico, es regresivo y es muy costoso para nuestra sociedad y para nuestro Estado. Y hay que decirlo con todas sus letras. La responsabilidad o los responsables de la corrupción en nuestro país no solamente son los entes del Estado o el gobierno, sino también la sociedad. La sociedad tiene un tramo importante de responsabilidad en la comisión de actos de corrupción. Naturalmente, el Estado mexicano y los poderes que tradicionalmente lo representan tienen una alta responsabilidad de control, de vigilancia, de seguimiento y de sanción a estos temas. Vamos a la siguiente parte. La corrupción es el principal freno al desarrollo económico, social, cultural de un pueblo. Los costos de la corrupción en México como en el mundo significan un freno al avance en materia educativa, en materia cultural, en materia económica, en materia de salud, en materia de infraestructura. Es decir, todos los recursos que se pierden en actos de corrupción pueden ser invertidos en actos que fortalezcan al Estado mismo y a su sociedad. Naturalmente, es un factor de enojo y de molestia social y es un factor regresivo para toda nuestro andamiaje estatal y social también. Entonces, en 2015, después de una serie de discusiones creadas desde la sociedad civil, desde organizaciones sociales, civiles, medios de comunicación, académicos, especialistas, periodistas,
se empieza a generar una tendencia en clave social para que exista una reforma a la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y se reformen una serie de preceptos constitucionales que le den origen a un sistema que enfrente de manera frontal a la corrupción. Y esa introducción al marco constitucional se visualizaba como un elemento de corte transversal, como hoy lo tenemos. Ningún país en el mundo, incluso estos mejor calificados que les acabo de señalar, han abatido en su totalidad el problema. Lo cierto es que lo tienen contenido, porque los actos de corrupción van a seguir ahí, desafortunadamente. Lo que se busca es reducir al máximo o a un nivel esperado por la sociedad, que coloque a nuestro país otra vez en un umbral en donde la legitimidad y la confianza, no solamente en sus instituciones, sino en la propia sociedad, se revitalice. Miren, lo que les voy a decir es algo cierto y que me parece que todos vamos a compartir. A la corrupción, nuestra sociedad le dio un lugar, lo regularizó el fenómeno de la corrupción. Es decir, pareciera un fenómeno socialmente aceptado. Y me parece que no podemos decir que no, porque cualquiera de nosotros o de la sociedad enfrentaba un momento muy complejo en estos 18 años, que por alguna razón, y para eso es el sistema, tendría que identificar las causas de por qué llegamos a esta escala de corrupción en nuestro país. Porque la corrupción va desde nuestro primer contacto con un policía de tránsito hasta las grandes contrataciones que realizaban el Poder Judicial, el Legislativo, el Ejecutivo, con empresas nacionales e internacionales. La escala de la corrupción iba desde el parámetro mínimo al máximo y en todos los casos había una interacción entre la sociedad y las dependencias. Ya para 2018 nuestro país no aguantaba más, no aguantó más, y vino un llamado, una transformación que está intentando revitalizar esto junto con el Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Qué hace el Sistema Nacional Anticorrupción en estricto sentido? Introducirse en el Estado y en la sociedad para corregir el círculo vicioso, el círculo defectuoso, el círculo negativo de la corrupción en materia de uso indebido de recursos públicos, fundamentalmente. Eso tiene que ver con la planeación, la programación, el ejercicio, el control y la fiscalización de los recursos públicos en todas las dependencias que usen y tengan a su disposición recursos públicos. Y para ello, la transparencia se convierte en un motor y en una herramienta eficaz en el combate a la corrupción. Los mayores en esta sala seguramente habrán escuchado más de una vez: quien tiene información tiene el poder. Eso se decía desde el 17 en la Unión Soviética, y en México en el 77 lo retomaron varios políticos mexicanos, y eso era la captura de la información pública en un sector que naturalmente gobernaba a nuestro país y que no dejaba visualizar el ejercicio de lo público. Hoy en día, después de casi 40 años, tenemos la posibilidad de nuestro país, vía el acceso a la información pública y la transparencia en general, que la información ya no sea una información que esté en manos de unos cuantos, y que por tanto el poder ya no solamente sea el de unos tantos. La información hoy nos va a permitir a todas y todos
acceder de manera sí crítica, pero también responsable, sobre el uso, primero, de nuestro dinero y segundo, de toda la estructura del Estado y de quienes nos gobiernan. Y para eso son institutos como el nuestro, que además tienen una base constitucionalmente autónoma, que nos permiten ejercer un control efectivo al poder como lo conocemos. La tradición en México es de que el Ejecutivo es el que domina la escena pública, ¿sí o no? Y cuando visualizamos el trabajo del Legislativo, claro, hoy con mayor intensidad, en esta última generación se está tomando un impulso mayor con relación a la visualización de lo ejercido por el Poder Legislativo y también por el Poder Judicial. Pero esta reforma tocó a la Constitución para que la transparencia no solamente visualice el ejercicio de los poderes tradicionales, sino que alcancemos a otros entes tan importantes como son los partidos políticos, los sindicatos, los fideicomisos. Es decir, cualquier ente público que tenga bajo su control recursos públicos y que su naturaleza tenga objetivos y fines públicos, será susceptible de ser observada por la ciudadanía vía la transparencia y acceso a la información pública para la rendición de cuentas. Entonces, ahí la importancia de la transparencia en este esquema. Entonces penetra con mucha intensidad en 2015 la idea de la rendición de cuentas. Y el combate a la corrupción, junto con la rendición de cuentas y la transparencia, se convierte en una tríada muy interesante que va a llevar al fortalecimiento de la sociedad para combatir este flagelo. ¿Y qué se hizo en términos generales? Perdón, voy a ser un poco técnico, pero aunque lo sea, lo tienen que conocer. Hubo un replanteamiento de todo el sistema de responsabilidades administrativas y de fiscalización en el Estado mexicano. Una recomposición completa de ese sistema que de por sí ya era necesaria, aunque muy compleja. Se crea una nueva Ley General de Responsabilidades Administrativas que permea a todos los sistemas en la Federación a través de una distinción básica, muy básica: responsabilidades administrativas graves y responsabilidades administrativas no graves. Del sector público, del sector privado, de las personas que puedan intervenir en actos de corrupción. Claro, básicamente la ley tiene que ver con el servicio público, los servidores públicos. Se modifica también el sistema de imposición de sanciones y las responsabilidades administrativas no graves que cometa algún servidor público vinculado con actos de corrupción, se le dará vista de esas acciones a los órganos internos de control responsables de sancionar este tipo de conductas. Aquí, por cierto, le agradezco su presencia al señor Contralor de la alcaldía en la que hoy nos encontramos. Las responsabilidades administrativas graves, ojo, en las que puedan incurrir servidores públicos vinculados con actos de corrupción, se le va a dar vista a tribunales contenciosos administrativos federales o locales a través de sus salas especializadas. Esto implicó también la reforma y la creación de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas a nivel federal. Otro elemento, era muy importante hacerlo, modificar las reglas de fiscalización pertenecientes de origen a la Auditoría Superior de la Federación, que en la Ciudad de México tenemos una réplica que es la Auditoría Superior de la Ciudad de México. ¿Qué hace la auditoría o cómo se fortaleció? Antes la Auditoría Superior solamente revisaba el gasto federalizado. Hoy tiene atribuciones de revisar las famosas participaciones federales y la deuda pública de los estados. Dos de los temas que eran el mayor incentivo perverso para la realización
de actos de corrupción en cualquier estado federado. Y me explico rápidamente, como cualquier analista lo dice, había gobernadores que llegaban a sus estados y encontraban el estado en plena abundancia. Es más, sus finanzas eran muy sanas. Pero para este ejercicio indebido de la corrupción era muy fácil dejarlo endeudado. Y la federación siempre iba al rescate de esa entidad federativa sin mayor fiscalización ni mecanismos de rendición de cuentas. Eso hoy está, me parece, controlado. Esta facultad también de la Auditoría Superior y la Auditoría Local de iniciar procedimientos de sanción se fortaleció. Ante irregularidades cometidas por servidores públicos, ya les dije, a los órganos de control interno, las no graves, al Tribunal de Justicia Fiscal, los graves. Y muy importante, ojo, para quienes siempre nos preguntan, ¿y este sistema tiene dientes? Sí, tiene dientes, muelas y colmillos. Este sistema eventualmente también creó a una fiscalía especializada en materia de combate a la corrupción, dependiente de la Fiscalía General de la República o, en su caso, de la Procuraduría General de Justicia, y que se va a transformar en Fiscalía General de la Ciudad de México en diciembre. Y entonces se le dará vista también de actos de corrupción graves a esta Fiscalía para que se procese. Ahí empieza, me parece, a ponerse interesante, porque se reformó también el Código Penal Federal. Muchas veces discutimos desde la teoría si hay un tipo penal vinculado o que describa qué es la corrupción. Y se lo respondo desde ahora, no. Hay diversos tipos penales que se vinculan a actos de corrupción. Y lo que hizo el Código, la reforma del Código Penal Federal, es crear un catálogo específico de tipos penales, agrupándolos en un catálogo, insisto, específico para su aplicación, para que su aplicación técnica sea mucho más específica y más eficiente. Es decir, hay más de un tipo penal que se vincula con actos de corrupción, y lo que hace el Código Penal es articularlos en un apartado específico para hacer más dinámica su interpretación y aplicación. Entonces, vean ustedes cómo se fue construyendo el sistema y cuál es la relevancia que representa para nosotros como ciudadanía echar mano de él. Las piezas del sistema. Eso es muy importante también que lo conozcan. El Sistema Nacional Anticorrupción como el Sistema Local Anticorrupción tienen un órgano central que es el Comité de Coordinación o el Comité Coordinador de los sistemas, y están integrados por los órganos siguientes. A nivel nacional, el INAI, el órgano de transparencia, que somos nosotros. A nivel local, el Instituto, el Info Ciudad de México, el Instituto de Transparencia. A nivel nacional, la Secretaría de la Función Pública. A nivel local, la Secretaría de la Contraloría de la Ciudad de México, que es el órgano de control. A nivel nacional, la Auditoría Superior de la Federación. A nivel local, la Auditoría Superior de la Ciudad de México, que es el órgano de fiscalización. A nivel federal, la Fiscalía General de la República, vía el fiscal anticorrupción. A nivel local, la Fiscalía General de la Ciudad de México, vía su fiscal especial de combate a la corrupción. A nivel federal, el Consejo de la Judicatura Federal, lo mismo que en la capital del país, que es el órgano jurisdiccional también encargado de imponer sanciones. A nivel federal, el Tribunal de Justicia Federal y Administrativa. En la Ciudad de México, el Tribunal Superior de Justicia Administrativa, que tiene salas especializadas con magistrados especializados en el combate a la corrupción. Un comité de participación ciudadana que es uno de sus integrantes, y ojo, lo más importante, es emergido de la sociedad civil. Ahí representa en realidad la gran relevancia de este nuevo modelo. La sociedad civil siempre luchamos, o
propusimos que dentro de estos modelos institucionales se agregara la participación directa de nuestra sociedad para la toma de decisiones. Hoy no solamente hicieron caso a este llamado, sino que dentro del Comité Coordinador de los Sistemas, quien ocupa la presidencia del Comité Coordinador y de facto del sistema o de los sistemas nacional y local anticorrupción, es un ciudadano como ustedes, que haya acreditado naturalmente experiencia en estos temas y por supuesto, por sobre todo, pues ser honesto. Y entonces, ellos se apoyan de una especie de secretariado técnico, quien es el que desarrolla toda la política nacional y local en materia de combate a la corrupción. Y también se encarga de la numeral, estadísticas, indicadores, etc. Ojo, el sistema se crea en una lógica de prevención, aunque cumplirá, si tiene que cumplirlo, con la última ratio, que es imponer sanciones y hacer que funcione el sistema y su engranaje para la imposición de sanciones ejemplares, que mucha gente es lo que está esperando. Pero les digo algo desde ahora que para mí particularmente es muy importante. Tenemos que atacar también las causas y no solo los efectos de la corrupción. Para poder disminuir sustantivamente este flagelo en nuestro país, tenemos que atacarlo en una doble dimensión. En la dimensión institucional, sí, la parte que le toca al Estado con el apoyo social, pero también en la dimensión social, la que nos toca a nosotros, a todas y todos nosotros. Los sistemas no van a funcionar si la sociedad civil no se vuelca a que funcione esto. Hemos tenido más de un ejercicio en la República Mexicana. Naturalmente no estoy diciendo que el Estado no funcione, yo soy uno de los principales aliados de las instituciones y de que funcionen para lo que están diseñadas, pero también me queda claro que una cosa es la obligación de base constitucional, legal o reglamentaria para que funcionen y que hagan lo que tienen que hacer, pero también la voluntad social y política de nosotros por involucrarnos cada vez más en los asuntos que tienen que ver con el combate a la corrupción y echarle mano de las herramientas que les he expuesto para que juntos y juntas desbaratemos, como se los dije hace rato, una fórmula tan regresiva como lo es poder, corrupción y la tercera, fundamental. Todos asintieron cuando les dije que hablábamos sobre corrupción. Pero ¿saben cuál es el último elemento de esta fórmula y el que más afectó a nuestra sociedad y a nuestro país? La impunidad. Es decir, no hubieron sanciones a quienes cometieron actos de corrupción. Y me parece que ese modelo hoy en día no tiene por qué seguir vigente y que juntas y juntos tomemos en nuestras manos esta responsabilidad y esta oportunidad histórica por ir disminuyendo de manera paulatina los índices de corrupción en nuestro país. Muchísimas gracias. Tenemos oportunidad de alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? Si no, para concluir, por favor. Costos de lo que... No, lo que sí tenemos es un dato, más bien, y te lo voy a responder al revés. En 2018 encontramos como uno de los principales déficits de la transparencia en la capital, uno, la rotación de personal en las unidades de transparencia, la falta de profesionalización de los encargados de la transparencia en las entidades obligadas, y tres, falta de capacitación. Me parece que para que las entidades, que son 143 en la capital del país, estén a la altura de la transparencia, tienen que hacer un ejercicio de recomposición interna que mejore la capacitación, la profesionalización y la permanencia
de los servidores públicos responsables de este importante tema en la capital del país. ¿Sí? ¿Quién más? Adelante. No, a ver, el balance que hacemos nosotros en materia de transparencia tiene que ver con el cumplimiento de sus obligaciones en materia de transparencia. Y acabamos de publicar la evaluación 2018, estamos ya realizando la evaluación 2019 y naturalmente entre una institución sea más transparente significa una institución menos corrupta. Eso es una fórmula ida y vuelta. ¿Qué sí hacemos? ¿Qué identificamos en el Instituto de Transparencia? Tenemos un top 5, digamos, de los principales intereses de la ciudadanía en materia de acceso a la información pública. Los recursos públicos, la procuración de justicia, la seguridad pública, el desarrollo inmobiliario y las alcaldías ya están posicionadas en el 5º lugar. Y no me refiero a una exclusividad, a las 16 alcaldías. Ese es el nivel de interés que tiene la gente hoy en día con relación a la información pública. Cerramos 2018 con 148.700 solicitudes. Estamos, por lo que llevamos de este año, vamos a cerrar 2019 con prácticamente 200.000 solicitudes de acceso a la información pública, lo que significa un incremento sustantivo del interés ciudadano en materia de transparencia. ¿Alguien más? ¿Alguien más tiene otra pregunta? Cuando usted dice del ranking de lugar en que nosotros como país nos encontramos en corrupción, ¿cada cuándo se hace esa evaluación? Anualmente. Anualmente. ¿Y quiénes son a nivel internacional? ¿Quién las evalúa? O sea, ¿qué dice qué país está en cada lugar? Organismos internacionales, en este caso, Transparencia Internacional, Capítulo México, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Organización de Estados Americanos, etc. Son una serie de instituciones internacionales que hacen esta evaluación. ¿Alguien más? Sí, por favor. Pues la solución está en la exposición que acabo de dar, que funcione el sistema local anticorrupción, que la ciudadanía se vincule cada vez con mayor intensidad con el sistema y que finalmente la Contraloría es solamente uno de los activos del sistema y que tiene que coordinarse con las otras 6 sillas para que esto funcione. ¿Quién más? ¿Alguien más tiene otra pregunta? Parece. Pues les agradezco mucho su atención y que tengan una excelente tarde.